Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios te bendiga. Recibe un saludo en esta hermosa mañana. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estés bien, espero que tengas salud, que tengas paz y que junto con tu familia estés en un tiempo de guardar la sana distancia y sobre todo confiar en el Señor, saber que Él nos guarda, Él nos cuida. Es el momento de echar a andar nuestra fe. Bien, quiero continuar con el tema del día de ayer. Espero cada mañana poder bendecirte con una palabra. Tal vez mi tema no tiene mucho que ver con los tiempos finales ni con cosas profundas que pudieran estar detrás de lo que está pasando, pero mi intención es bendecirte con una palabra y alentarte por medio de la fe a que en el Señor. El día de ayer te compartía capítulo 7, versículo 15. Juzgó al pueblo de Israel. Te hablaba de que un juez era un líder que movilizaba a toda la nación a buscar el rostro de Dios y poder ser libres de sus enemigos. Un líder que provocaba un avivamiento entre el pueblo, un despertar. Un líder que enfocaba o direccionaba a la nación a buscar el rostro del Señor. Bien dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se apartare de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta es una promesa que el Señor nos hace, que si nos unimos, oramos, clamamos, Él va a escuchar nuestra oración, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Nuestra tierra necesita sanidad, el mundo necesita ser salvo, y en estos momentos en que nosotros salvación y libertad de parte de nuestro Señor. Y eso era lo que hacían los jueces. Los jueces convocaban al pueblo, convocaban un despertar en la nación, un avivamiento y una respuesta de lo alto. Y ofrecía el holocausto. Los filisteos vinieron y a tratar de atacarlos, de detenerlos, de que no invocaran el nombre del Señor. Pero entonces ellos pelearon, Dios los respaldó y dice la palabra que hasta piedras caían del cielo atacando a los enemigos del pueblo de Israel. Y este hombre llamado Samuel, como te decía, permaneció toda su vida en su asignación. Y hoy en estos tiempos de crisis que el mundo está pasando y de necesidad, es necesario que se levanten líderes, que se levanten hombres y mujeres que dirijan a sus familias, que dirijan a sus familiares, a sus amigos, a esos grupos de personas sobre los cuales tienes cierta influencia. Es necesario movilizarlos por el camino de la búsqueda del Señor, necesario a confiar en Dios y esperar en Él, tomar las debidas precauciones, pero mantener la fe, mantener el fuego encendido, el altar encendido. Y toda su vida así estuvo Samuel. Y veíamos 4 lugares que Samuel frecuentaba, que lo veíamos como una vida disciplinada, donde realizaba 4 cosas que le permitieron mantenerse firme. 4 actividades que le permitían mantener la fe encendida, el fuego encendido y puesto en su asignación, firme en su asignación. Al día de ayer veíamos que él recorría, en primer lugar, Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. En segundo lugar, recorría Gilgal. Posteriormente iba a Mizpa y terminaba en un lugar llamado Ramá. 4 lugares que dice la palabra, ese recorrido lo hacía cada año. Como si el Espíritu Santo nos mostrara, por medio del significado de esos 4 lugares, algunas llaves, algunos principios espirituales que nos pueden permitir permanecer firmes, guardar la paz, estar en comunión. Y él hizo un voto, un pacto delante de Dios, diciéndole: Señor, si tú vas conmigo y me das de comer, me das vestido, me das ropa,
y me traes de vuelta a la casa de mi padre, tú serás mi Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Vemos que en ese lugar Jacob hizo un pacto con el Señor. Betel es un lugar donde recordamos las promesas del Señor y nos mantenemos firmes en nuestra fe. Nos mantenemos firmes en medio de la crisis, firmes en medio de la necesidad, firmes en medio de cualquier circunstancia. Nosotros nos mantenemos como personas de pacto con esta relación profunda con nuestro Dios. Pero hoy voy a hablarte de Gilgal. Gilgal era un lugar donde el pueblo de Israel en el tiempo de Josué se detuvo antes de entrar a la conquista de Canaán. La generación de Josué fue una generación que salió de un ciclo de estancamiento, un ciclo de 40 años de estancamiento, donde estuvieron dándole vueltas al desierto, toda una generación, y ahí murieron. Pero la generación de Josué dijo, nosotros no vamos a quedarnos aquí, nosotros vamos a confiar en Dios, nosotros vamos a alcanzar la promesa que Él hizo a nuestros padres. Y esta generación rompió con ese ciclo de estancamiento, salió de ese círculo de muerte, porque allí estaban los que estuvieron 40 años dándole vueltas, estaban esperando morir, porque no quisieron dar el paso de fe y conquistar Canaán. Pero la generación de Josué, te repito, dijo, nosotros vamos a creerle a Dios, vamos a seguir adelante, vamos a hacer eso que Dios hizo a nuestros padres. Y entonces, antes de entrar a Canaán, antes de conquistar la primera ciudad llamada Jericó, ellos llegaron a un lugar llamado Gilgal. Y en este lugar el Señor le dijo a Josué, haz cuchillos afilados y circuncida a los varones, porque en el desierto no habían sido circuncidados. Recuerda que ayer te hablé de la señal de pacto, y aquí el Señor estaba llevando a Josué a decirles, tengo que ver en el pueblo la señal de pacto. Salir del desierto, yo debo ver la señal del pacto que hice con Abraham. Más adelante te voy a explicar que hoy ya no es la circuncisión física, sino que es la circuncisión del corazón. Pero en este punto, en este lugar llamado Gilgal, esta generación que no se quiso quedar en el desierto, que no se quiso quedar en las circunstancias que estaban viviendo, llegaron a Gilgal y el Señor les dijo, hazte cuchillos, circuncídalos. Y cuando el pueblo se circuncidó, dice la palabra que estuvieron allí en Gilgal hasta que sanaron. Esto me muestra a Gilgal como un lugar de sanidad. Esto me muestra a Gilgal como un lugar de nuevas oportunidades. Me muestra a Gilgal como un lugar de limpieza. Porque el Señor le dijo a Josué, después de esos 5 días de sanidad, el Señor le dijo, hoy he quitado el oprobio de Egipto. Hoy he quitado la vergüenza del pasado. La palabra oprobio tiene relación con vergüenza, con un asunto vergonzoso. Y el Señor les está diciendo, ustedes venían cargando un peso de vergüenza, un peso de culpa por la esclavitud que vivieron en Egipto. Pero hoy, en Gilgal, por medio de la circuncisión, les he quitado esa vergüenza, les he quitado esa culpa, ese peso que traían sobre sus espaldas, los he limpiado, los he sanado, para que puedan entrar a Canaán sin ningún problema. La palabra Gilgal tiene un significado, algo así como rodar una piedra. Rodar una piedra. Es como dejar atrás el pasado. Nosotros debemos examinar en nuestra vida, es algo que nosotros debemos experimentar en nuestros corazones, porque en el libro de Jeremías, el Señor anuncia que ahora la circuncisión no era la circuncisión física, sino que la circuncisión será un asunto del corazón. Y déjame explicarte un poquito en qué consiste la circuncisión. La circuncisión, de manera física, consiste en cortar el prepucio, es decir, un poco de la piel que cubre el pene del hombre. Es un asunto de medicina, pero al circuncidar, al cortar este pedazo de piel, está evitando que el varón almacene impurezas en su aparato reproductor, porque cuando almacena impurezas puede contaminar la matriz de la mujer.
y eso provoca cáncer y provoca otra serie de situaciones. Pero el mensaje ahí es no guardar impurezas, a mantenerse en pacto con Dios, en el caso de los israelitas. Y aplicándolo de manera espiritual, circuncidar el corazón es quitarle todo aquello que nos lleva a almacenar situaciones en el corazón. Situaciones como culpa, vergüenza, algún pensamiento de condenación por nuestros errores del pasado. Y es importante que el Señor meta su mano en nuestro corazón y haga una limpieza profunda. Porque mucha gente, por sentimientos de culpa o de condenación, no se atreven a entrar a Canaán. Se resignan a quedarse en el desierto porque dicen, yo no me merezco eso. Yo en el pasado cometí tantos errores, yo en el pasado humillé a mi familia, yo en el pasado dejé familias, dejé hijos, cometí muchos errores. Incluso hay personas que por alguna situación asesinaron a alguien, mataron a alguien de manera voluntaria o por accidente, pero de una u otra forma la gente carga culpa, carga condenación, se siente indigna de poder buscar el rostro de Dios, se siente tan culpable, se siente en condenación, cree que Dios nunca le va a perdonar. Pero es importante saber que Dios puede perdonar nuestros pecados, por más grandes o pecaminosos o fuertes que sean. Por más grandes o lamentables que sean, Dios puede perdonar nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo tiene el poder de limpiar todos nuestros pecados. El más grande que tú consideres o el más pequeño que tú consideres, la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. La Biblia dice en el primer libro de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo dice la palabra y tú lo tienes que hacer, porque la culpa o la condenación inhabilita el brazo de la fe, inhabilita el poderoso brazo de la fe que nos permite tomar o alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. El sentimiento de culpa se levanta como un argumento en nuestra mente para decirnos, tú no eres digno, tú no te lo mereces, tú la regaste, tú te equivocaste, Dios no te ha perdonado. Y esos argumentos de pronto pueden pesar mucho en nuestra toma de decisiones, que nos dejan limitados. Son como unas cadenas que nos mantienen atados al pasado y nos impiden avanzar. Por eso es importante romper esos sentimientos, romper esos argumentos y derribarlos en el nombre de Jesús. La Escritura nos muestra que hay fortalezas que se levantan para detenernos. Las fortalezas vienen siendo como murallas espirituales que rodean nuestra mente. Dice que estas fortalezas constan de argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son pensamientos donde justificamos el no poder alcanzar algo, o no poder lograr algo, o no poder aspirar a algo por alguna razón. Son los argumentos, son la justificación que tenemos. Y los errores del pasado pueden llegarse a convertir en argumentos que justifican nuestra falta de desarrollo. Es que si yo no hubiera cometido este error, otra cosa fuera. Es que si yo no hubiera dejado a mi familia, es que si yo no hubiera cometido tal asesinato, o tal crimen, o tal acción. Y esos argumentos se levantan en nuestra mente y son como un tope para nuestro desarrollo. Es una pared que se levanta de manera espiritual. Es un bloqueo que detiene nuestro avance. Por eso el Señor tuvo que circuncidar a los israelitas para decirles, hoy les quito la vergüenza del pasado. Hoy les quito el oprobio de Egipto. Toda la vergüenza, toda la culpa, las palabras que se levantaron en sus mentes en Egipto, que provocaron en ustedes una mentalidad de esclavo, hoy se derriban, hoy se rompen
a través de esta acción. ¿Sabes que la Biblia nos enseña de una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio? Así dice la palabra, en el acto mismo de adulterio. Y unos hombres la agarraron y la trajeron ante Jesús en un lugar público. Y si esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio y el objetivo era que había estado en adulterio, yo quiero pensar que estos hombres que la encontraron la trajeron ante Jesús tal y como estaba, desnuda. Si era mujer adúltera, quiere decir que era una mujer casada, que tenía marido, probablemente hijos. No sabemos si el marido o los hijos estaban en ese lugar donde estaban exhibiendo a esta mujer y la presentaron frente a Jesús. En la antigua ley, en aquel tiempo, si una persona era encontrada en adulterio, tenía que morir a pedradas. Las mataban a pedradas. Por eso la Escritura nos muestra que quienes la trajeron ya traían las piedras listas para matar a Jesús, para matar a esta mujer. Ya traían las piedras listas para arremeter y hacer cumplir la ley, porque la ley así lo mostraba. Pero entonces, cuando la trajeron con Jesús, le preguntaron al Señor, Señor, esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús escribía en el piso, dice la palabra que escribía en la tierra, y estaba escribiendo y escribiendo. Pero como estos hombres insistían, Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? Traemos las piedras listas, la queremos apedrear. ¿Tú qué dices? ¿La matamos o no la matamos? Y entonces Jesús se puso de pie y les dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Aquel que no tenga, como quien dice, cola que le pisen, sea el primero en arrojar su piedra. Aquel que no haya transgredido la ley en algún momento, sea el primero en arrojar la piedra. Y la palabra dice que todos empezaron a alejarse, desde el más grande hasta el más pequeño, acusados en su conciencia, porque ellos también traían situaciones que habían realizado, pero ellos no se habían acercado a Jesús para pedir perdón. Estaban desarrollando una vida de apariencias, estaban desarrollando una vida legalista, buscando quién se equivocaba para hacer cumplir la ley, pero como vemos en este pasaje, ellos tenían situaciones que no habían entregado al Señor. Ellos no habían acudido al trono de la gracia a través de Cristo, a través de Jesús, porque no lo reconocían. Seguían en su religión, seguían en su tradición, seguían en su costumbre. Y entonces Jesús volvió a ir en tierra mientras la gente se apartaba, desde el mayor hasta el menor, y nada más quedaron Jesús y la mujer. Nada más quedaron Jesús y ella. Y entonces Jesús le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dijeron, se han ido. Le dijo, se han ido. Y entonces Jesús le preguntó, ¿no, ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno me condenó. Y entonces el Señor le dijo, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Pero fíjate estas dos cosas. Yo no te condeno, pero ve y no peques más. Esta mujer recibió el perdón de Jesús. Esta mujer se levantó diferente. Había llegado y había sido exhibida, había sido avergonzada, verdaderamente había cometido un error, verdaderamente había razón para apedrearla por la ley de aquel entonces, no porque yo diga que hay que hacer esto, sino porque la ley así lo señalaba. Había todo en contra, todo estaba en contra de esta mujer, pero Jesús la perdonó. Pero a partir de ese momento, esta mujer tenía que caminar con el perdón de Dios establecido en su corazón. Porque en el camino habría gente que la iba a señalar, habría gente que la iba que iba a murmurar de ella, pero ella tenía que caminar con la frente en alto. Cuando dijeran, mira, ahí viene la adúltera, ella tendría que pensar, la ex adúltera, porque un día me encontré con Jesús y Él me perdonó. Ella tenía que caminar como una mujer diferente.
Ella tenía que comportarse como una esposa diferente, como una madre diferente. Tenía que ocupar su lugar en casa sabiendo que el Señor la había perdonado. Tenía que caminar con dignidad, acompañando a su marido y cuidando a sus hijos. Sí, habría gente que la condenaría. Habría gente que la criticaría. Habría gente que la señalaría. Ahora sí le van a decir la muy santa. La que ahora sí ya cambió. Pues sí. Se encuentra con el Señor verdaderamente perdón de pecados. Y la obra del Espíritu Santo trae una santificación a nuestra vida, que es algo que verdaderamente nos hace caminar diferentes. ¿Cómo es posible que una persona que antes estuvo adicta, fue adicta a las drogas, fue adicta al alcohol, una persona que caminó por sendas turbias, de pronto se encuentra con Jesús, suelta todo, recibe el perdón y comienza? Discípulos de Jesús, había unos que habían sido celotes. Los celotes con Z se desprende de la palabra celo, eran hombres que tenían celo por el templo, tenían celo por la religión, y ellos cargaban una daga y la tenían guardadita, porque en cualquier momento, si había la oportunidad, mataban a los romanos, o si daban el grito de guerra, pues estaban listos para echar fuera a los romanos, porque los romanos se habían metido en el templo, se habían metido en la religión de los judíos, y los judíos tenían celo, estaban inconformes con eso, pero se iban al extremo, unos hombres se iban al extremo, los celotes, y guardaban esa daga para matar a la gente, para matar a los romanos. Pero la daga viene del vocablo sic, y de ahí viene la palabra sicario. O sea, eran hombres dispuestos a matar, eran asesinos, eran personas que cargaban un arma para en el momento oportuno matar a los romanos, por el celo que tenían. Pero eran sicarios, a final de cuentas. Pero esos sicarios una vez conocieron la verdad, esos sicarios una vez se encontraron con Jesús, y descubrieron que ese celo que habían tenido estaba mal encauzado, esa violencia o ese atrevimiento estaba mal encauzado, y decidieron encauzar esa facultad que tenían para ser atrevidos, para ser violentos, para ser osados. Decidieron poner esas características, pero al servicio de Jesús, al servicio de Dios. No de manera equivocada, asesinando gente, sino salvando gente, hablando buenas nuevas. Entre los discípulos de Jesús hubo varios sicarios que se convirtieron. Y la gente diría, ay, no, por favor, este hombre es discípulo de Jesús, este hombre era un asesino, este hombre era una persona que hacía maldades. ¿Cómo es que ahora es portador de buenas nuevas? ¿Cómo es que ahora es portador del evangelio? ¿Cómo es que ahora predica del evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Es que todo el que se encuentra con Jesús de una manera real, todo el que se encuentra con Jesús experimenta cambios. Todo el que se encuentra con Jesús experimenta el perdón. Los que hemos experimentado el perdón podemos testificarlo. Los que hemos tenido esa experiencia con Jesús no podemos callar de anunciar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Un día Jesús estaba en la casa de un fariseo llamado Simón. Dice la palabra que este fariseo lo invitó a su casa. Era un fariseo, era un hombre. Y si invitó a Jesús, seguramente es porque tenía interés de aprender de él. Pero dice la palabra que cuando estaba Jesús, una mujer que traía un vaso de alabastro, una mujer que dice la Biblia, así lo dice, la describe como una mujer pecadora. No lo dice de una manera acusativa o para juzgarla, sino que revela la condición espiritual de esta mujer. Dice que era una mujer pecadora, que vino a Jesús y le estaba lavando los pies y enjugándolos con sus lágrimas, secándolos con sus cabellos. Pero mientras ella hacía esto,
Dice la palabra que Simón pensó dentro de sí, si este fuera profeta, se daría cuenta de la clase de mujer que está lavando sus pies. Simón empezó a juzgar a esta mujer y en sus pensamientos decía, este no es profeta, este es un charlatán, porque si fuera profeta se daría cuenta que ella es pecadora y de inmediato la correría. Este hombre tenía religión, pero no conocía a Dios. Este hombre conocía la ley, pero no conocía la esencia de la ley. Jesús confronta a los fariseos en Mateo capítulo 23, toda una cátedra a ellos, y les dice, ustedes se olvidaron de la esencia de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Tener una religión sin estos tres elementos es no conocer a Jesús. Practicar una religión sin practicar la justicia, la misericordia y la fe es no conocer la esencia de la ley. Es conocer un libro, pero no conocer al autor del libro. Es asistir a un templo, no ser templo del Espíritu de Dios. En este contexto Jesús le dijo a Simón, 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 llegué a tu casa y no me recibiste con beso. Llegué a tu casa y ni siquiera un vaso de agua me diste. Pero esta mujer, desde que llegué, no ha dejado de lavar mis pies. No ha dejado de derramar sus lágrimas lavando mis pies. Y en ese contexto le dijo Jesús a Simón, Simón, al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esta es una gran verdad. Nosotros hemos experimentado el perdón de Dios, desarrollamos una vida diferente. Porque encontrarse con el amor de Dios es encontrarse con lo más sublime que podamos recibir en esta vida. Y cuando te encuentras con ese amor, tu vida cambia. Tu vida se transforma. No puedes quedarte callado de anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que produce. Te levantas diferente, caminas diferente. Sí habrá quien te juzgue, que te critique por asuntos del pasado, pero tú sabes que Dios te perdonó. Y a partir de entonces, caminas en vida nueva. No que seas perfecto, no que ya no te equivoques, pero hay una razón para mantenerte firme, buscando al Señor. Esto es lo que Dios produce. Y esto es lo que pasa en Gilgal. Cada vez que Samuel hacía ese recorrido de Betel a Gilgal, era para mantener presente lo que Dios había hecho, que estaba sirviendo por gracia. Samuel no hubiera ni siquiera nacido porque tenía una madre estéril. Samuel no tenía razón para ser un juez. No podía llegar a existencia. Y este hombre tenía que recordarlo siempre. Siempre. Y yo creo que en estos tiempos es importante presente. Si vivimos, y algunos ya ni siquiera mereciéramos vivir, algunos ya ni siquiera mereciéramos estar haciendo el tiempo que hemos vivido después de recibir a Jesús es un periodo de gracia. Así que si el coronavirus, tendrías que haber partido, pero estás en tiempo de gracia. Y si por nuestros pecados Dios no nos consumió, ¿qué nos va a consumir el coronavirus? Asegurémonos de haber dejado el pecado, como Jesús le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Asegurémonos de vivir en la voluntad del Señor, para que puedas meditar en lo agradecido. Las acciones lo revelan, lo reflejan. Se demuestra con acciones, no solo con palabras. Pero fuimos salvos, dice Efesios, fuimos salvos para hacer buenas obras, hacer obras justas. Y que este tiempo nos lleve a meditar en nuestros pasos,
a examinar nuestro corazón, a ver si hay argumentos que nos estorban para en el nombre de Jesús derribarlos. Te doy una palabra que dice en el libro de Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Toma esta para los que andan conforme a la carne. Es decir, es importante no andar conforme a la carne, sino vivir conforme al Espíritu. Y si tú y yo andamos en el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, dice Gálatas. Pero los que andamos en el Espíritu, estamos en Jesús, y dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay dedo que te condene. Habrá dedos que te señalen por asuntos del pasado, pero hay una mano que te sacó del pozo, las tinieblas, y te ha dado nueva vida. Y Él dice en su palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas. Todas. La palabra asegura en el libro de Miqueas que Dios toma nuestros pecados, los lanza al fondo de la mar, nunca más se vuelve a acordar de ellos. Eso lo dice el Señor. Él dice que toma nuestros pecados, los lanza al fondo de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. El presente Dios, si tú ya le pediste perdón, si tú ya le confesaste tus pecados, Él no te anda recordando tu pasado. Quien te recuerda tu pasado es el acusador. La Biblia habla de que el diablo es el acusador. Te doy una que señaló un cantante y decía, cada vez que el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Cada vez que el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Porque su futuro es el lago de fuego. Mientras que tú y yo, si tenemos a Cristo, es estar en las moradas celestiales con nuestro Padre amado. Así que guarda esta palabra, atesórala en tu corazón. Si en este tiempo te toca estar en casa, medita en esta palabra, medita en Dios. Haz de tu casa una habitación para el Señor. Supera todo pensamiento de culpa del pasado. Si te toca salir a trabajar, tu camino. Si te toca salir a trabajar, sigue las indicaciones que nos han dado, pero sobre todo encomienda al Señor. Por cierto, este versículo no es para usarlo de manera presuntuosa y andar saliendo deliberadamente, porque también la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios. Donde le dijo en el alero del templo y le dijo, para que todos se den cuenta que Dios va a mandar a sus ángeles para que te protejan, aviéntate. Estaba siendo incitado Jesús por Satanás para aventarse y demostrarle a todos. Así que si vas a salir de tu casa, no va a ser para presumir que Dios te guarda. No expongas a tu familia de una manera presuntuosa para demostrarle a todos que ir a algún lugar. Encomiéndate al Señor y ten paz, ten fe. Él te va a guardar. Vamos a orar. Quiero bendecir tu vida. En tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en tiempo de igual forma nosotros alabamos, damos gracias por la paz que derramas, porque esta situación está provocando necesidad en algunos. Pero nosotros creemos que tú eres nuestro proveedor,
algún problema de salud, en el nombre de Jesús, clamamos al poder de la sangre de Cristo. Jesús sane a todo aquel que esté enfermo. Que el Espíritu Santo toque el cuerpo enfermo e imparta sanidad. Todo aquel que empiece a presentar síntomas que lo estén alarmando en este momento, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Que todo aquel que esté experimentando síntomas, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, porque el centurión creyó que a la distancia podía sanarle, de igual forma el mismo Jesús para sanidad en todo aquel y en todo aquel que la crea. Que en el nombre de Jesús reciba sanidad de toda situación en el nombre de Cristo. Y Padre, también pedimos paz. Padre, pedimos que te manifiestes como Jehová Shalom, el Dios de toda paz. Tú eres quien trae paz a nuestros corazones. Tú eres quien imparte paz a nuestra vida. Y en este momento invocamos al Dios eterno que traiga paz a nuestros corazones. Que se vaya toda incertidumbre, que se vaya toda desesperación. Que nuestros pensamientos puedan ser ordenados. Que nuestros pensamientos puedan ser tranquilizados. Porque tú traes esa paz. Esa paz que nos permite estar tranquilos en medio de la guerra, estar tranquilos en medio de la muerte, estar tranquilos en medio de la enfermedad, estar tranquilos en medio de una pandemia. Y esta paz solamente proviene de ti, Señor. Te pido que impartas paz. Te pido que impartas de esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que nos permite estar tranquilos en medio de la tormenta. Esa paz que permitía a Jesús, la tormenta azotaba y desesperaba a sus discípulos. Pero así como a sus discípulos conocieron a Jesús, el que calma las tormentas, que de igual forma en estos momentos conozcamos profundamente a la tormenta, más profundamente a Jesús, el que disipa toda tempestad. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Bien, que tengas un excelente día. Si eres de Pan de Vida, sigue congregándote en los grupos de vida, en los discipulados. La mayoría lo están haciendo de manera virtual. Asegúrate de con la palabra del Señor. La palabra de Dios sigue corriendo. La palabra de Dios está activa. Y hoy el mundo necesita que llena nuestros corazones y nos alimenta. Así que conéctate a tu grupo de vida, a tu discipulado, desarrollando. Ya me lo andaba quitando mi perrita. La Escuela de Campeones sigue también activa de manera virtual, así que pregunta a tu maestro, pregunta a tus compañeros. La Escuela de Campeones del presente ciclo, que iba a comenzar esta semana, se corrió a la semana del 20 de abril. Así que el 20 de abril comenzamos esa semana las escuelas respectivas: Escuela de Campeones, Escuela de Servidores, Escuela Especializada, Escuela de Sembradores. Todas las escuelas van a estar activas de manera virtual mientras las autoridades no nos den el banderazo de poder continuar. Somos respetuosos y obedientes de nuestras autoridades, así que como iglesia seguimos estas indicaciones. Entonces te bendigo en el nombre del Señor y recuerda, Dios está contigo.